Cordial saludo, mi nombre es Josué Cortés, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y en esta ocasión voy a hacer la explicación correspondiente a algunos conceptos fundamentales del curso de Física Electrónica, correspondiente a la tarea número 3, que tiene por tema Introducción a la Lógica Digital y Sistemas Embebidos. Mi identificación. Ok, vamos a hacer entonces la explicación. El primer concepto es código binario y hexadecimal. El código binario no es más que un sistema numérico usado para representar textos o procesar instrucciones de computadora que utilizan un sistema binario de dos dígitos o un bit, o sea, el 0 y el 1. Como observamos aquí en la imagen, entonces un bit es uno de estos códigos, o por decirlo así, un dígito. Y cuando está el 1 es encendido, cuando está el 0 es apagado. Y así funciona. Entonces, la mayoría de computadores, la mayoría de procesadores e instrucciones utilizan este código que observamos aquí. Entonces, encendido cuando está el 1 y apagado cuando está el 0. Ahora, ¿qué es un sistema hexadecimal? Bueno, es otro sistema numérico, pero esta vez este se utiliza para secuencias más largas de dígitos o de bits. ¿Por qué? Porque este posee un dígito o tiene una base de 16. Es decir, que en otras palabras tiene 16 dígitos frente a 2 del sistema binario, que es el 0 y el 1, y frente a 9 que utiliza el sistema decimal corriente que nosotros utilizamos en matemáticas. Se utiliza para facilitar la información y la legibilidad de números grandes o secuencias largas de bits, y se agrupan en 4 bits cada uno y se convierten al sistema hexadecimal. Acá en esta tabla podemos observar con más facilidad lo que se simboliza. Bueno, tabla para la conversión de números decimales y binarios. Observamos que 0 en número binario, en número decimal, perdón, es un 0 normal, como nosotros lo sabemos, el 0 al 15. Para números binarios se utiliza esta secuencia 0000. En este caso, el 0000 corresponde a 0 en número hexadecimal. Uno podría decir, no, es que es lo mismo que el número decimal, pero no. Resulta que hay algo diferente. Como los números 10, 11, 12, 13 y 14 pueden confundirse con un sistema de estos de binarios, para evitar ese problema, los números hexadesimales que representan los valores del 10 hasta el 15 se representan con letras mayúsculas A, B, C, D, E y F. Como observamos acá en este caso, por ejemplo, el número 11 en decimal, el número 1011 en binario equivale a la letra B acá en número hexadecimal. Entonces, este sistema hexadecimal permite analizar de mejor manera sistemas más largos o secuencia de números más largos que los del número binario. Pero los dos son sistemas que son muy utilizados en aplicaciones y computadoras. Ahora hablemos sobre las compuertas lógicas y tablas de verdad. Pero una compuerta lógica no es más que un sistema conformado internamente por transistores que poseen arreglos especiales y otorgan una señal como resultado o una salida como resultado de unas operaciones lógicas, como la suma y la multiplicación. Observemos que existen muchas compuertas lógicas y poseen algo que se llama tablas de verdad. Que las tablas de verdad son un método que se utiliza para verificar la veracidad de una proposición. En este caso vamos a mencionar algunas compuertas lógicas, como por ejemplo la compuerta AND, que es representada por la multiplicación en el álgebra de Boole. Aquí observamos su expresión o su ecuación en el álgebra de Boole. Es una multiplicación de las entradas. Y nos dice que es necesario que todas sus entradas se tengan un estado binario 1 para que la salida otorgue un estado binario 1. Es decir, que necesita obligatoriamente que entre un 1 con un 1 para que pueda haber una salida de 1. Esto es una tabla de verdad y las compuertas lógicas poseen todos una tabla de verdad que nos permite analizar el comportamiento de los resultados que otorga. Ahora, la compuerta OR en el álgebra de Boole es una suma y permite que cualquiera de sus entradas que esté en estado binario dé un 1 en su estado de salida. Entonces, no importa que esté un 0, un 0, un 0, 1, 0 o 0, 1 o lo que sea, siempre va a otorgar un estado 1. La única forma en la que no otorga un estado 1 es cuando sus dos entradas son ceros. Continuamos mencionando otras compuertas, vamos a mencionarlas todas. Por ejemplo, la NOT, que es más o menos el inverso de una compuerta.
Entonces observamos entonces que la compuerta NOT es el inverso, por decirlo así, de lo que entra. Entonces si entra un 0 va a salir inverso el 1, si entra un 1 va a salir inverso el 0. Esta es su expresión en la álgebra de Booth. Una compuerta NAND es una compuerta que se denomina AND negada y es el contrario de la compuerta AND. Entonces, ¿qué nos dice? Que ya se necesita que entren, por ejemplo, 0. Cuando hay 0, cuando esté el 0 en todas partes, por decirlo así, en cada una de las entradas, siempre va a dar una salida 1. Y la única forma en la que no da una salida 1 es cuando están los 1, 1. Por decirlo así, entran 1 y entran 1, va a dar una salida 0. Ese es al contrario de la compuerta NAND. La compuerta NOT es también la inversa de la compuerta OR que ya analizamos y nos dice entonces que para que haya una salida es necesario que las dos compuertas sean 0. De lo contrario, si hay un 1 en alguna parte, siempre va a ser 0. Perdón, necesita que las dos entradas sean 0 para que pueda haber una salida 1. De lo contrario, van a ser salida 0. Ahora, la XOR, también llamada OR exclusiva, esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Entonces, observemos aquí la compuerta XOR. Nos dice que cuando las dos entradas son iguales, otorga una salida 0, mientras que son diferentes, otorga una salida 1, 1. Y observemos aquí su expresión o su ecuación en el álgebra de Booth. La XNOR, por ejemplo, nos dice que es todo lo contrario a la XOR. Cuando las entradas sean iguales, se presenta una salida en estado 1 y si son diferentes, la salida sería en estado 0. Entonces, cuando son iguales es 1 y cuando son diferentes va a ser 0. También existe otra compuerta llamada IF, pero es parecida a esta sin la bolita, por decirlo así, pero otorga la misma entrada va a ser la salida. Ahora hablemos sobre el sistema embélico. Bueno, un sistema embélico no es más que un sistema también llamado sistema incrustado, es un sistema de computación diseñado para realizar funciones específicas y cuyos componentes se encuentran integrados en una placa base. Observemos, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos un sistema embebido, en donde hay una cantidad de componentes que al estar tan conectados en esa base permiten generar y permiten hacer una determinada función, una determinada acción. Se pueden programar directamente por un lenguaje ensamblador de microcontrolador o microprocesador por medio del lenguaje de C++, el lenguaje de C++ o en algunos casos también se puede programar con el lenguaje de Java. Hablemos ahora sobre la lógica combinacional. Bueno, cuando hablamos de lógica combinacional nos referimos a un sistema lógico combinacional. Bueno, un sistema lógico es un sistema cuyo comportamiento es predecible. El primero, hablando sobre el primer sistema lógico. Dada una determinada acción, este va a generar una determinada salida. Entonces puede considerarse como si tuviéramos una caja, algo. Entonces nosotros le incrustamos o le pasamos algo a esa caja y esa caja nos va a generar una entrada en consecuencia de lo que nosotros le enviamos, de los valores de la salida que le enviamos. En este sentido, un sistema lógico combinacional es un sistema que depende solamente de los valores lógicos de las entradas en el mismo momento presente. Como por ejemplo este sistema que encontramos aquí, es un sistema combinacional. ¿Por qué? Porque esta salida F depende de estas entradas A, B, C y D. Por ejemplo, tenemos que la función de esta compuerta AND sería la compuerta AB. Y eso depende, entonces la salida depende de la entrada de esas compuertas. Y de esa manera se puede combinar para hacer operaciones mucho más complejas. Eso es básicamente lo que consiste en un sistema combinacional. Ahora, por último, hablemos sobre la pregunta problematizadora, que es en qué consiste el lenguaje Python y qué aplicaciones tiene en la ingeniería. Bueno, el lenguaje Python es un lenguaje de programación que es muy utilizado en diferentes aplicaciones web, desarrollo de software, ciencia de datos y machine learning. Lo utilizan porque es muy fácil de aprender y además se pueden ejecutar en diversas plataformas. Algunas aplicaciones son el desarrollo de webs del lado del servidor, ya que permite escribir un código del lado del servidor debido a que ofrece muchas bibliotecas que constan de códigos prescritos para crear funciones de backend. ¿Qué son backend? Bueno, son sistemas de corporación que se utilizan para dirigir empresas, como el sistema de inventarios y entre otros. Entonces, se puede generar un código a través de Python que permita automatizar esos sistemas más complejos y los puede hacer y puede crear aplicaciones web con mayor rapidez y facilidad. También se utilizan para la automatización con scripts. Bueno, ¿qué es un script? Bueno, es una serie de comandos que se efectúan de manera secuencial y se utilizan para automatizar un trabajo.
Entonces, el lenguaje Python se puede utilizar para, por decirlo así, ser eficientes, como por ejemplo para tareas diarias, como por ejemplo cambiar el nombre de una gran cantidad de archivos, eliminar palabras duplicadas, para enviar mensajes por email. Entonces, a través del lenguaje Python se puede generar un código que permita hacer eso y permita automatizar mucho. Entonces, es muy importante incluso para la ingeniería industrial, donde se tiene mucho que automatizar y es muy fácil de utilizar. Por esa razón es muy utilizado. También permite realizar otras tareas como ciencia de datos. Permite entonces extraer conocimientos válidos a partir de datos, mientras que se enseña a las computadoras a aprender automáticamente de datos, utilizando lo que se llama Machine Learning, que es una disciplina que permite que a través de algoritmos se puede identificar patrones de datos masivos y elaborar predicciones que permitan un análisis predictivo y permita entonces corregir datos incorrectos, extraer y seleccionar varias características de datos y agregar nombres significativos de datos. También permite buscar diferentes estadísticas a partir de datos y visualizar datos mediante el uso de tablas gráficos como gráficos de líneas, barras, circulares y demás. Entonces es muy buena, es una muy buena herramienta para analizar información. También permite el desarrollo de software, permite realizar el seguimiento de errores en un código de software, crear software de forma automática, administrar proyectos de software, crear incluso juegos a partir de un texto más sencillo y crear un juego más complejos. Entonces es muy utilizado este lenguaje de Python y tiene mucha importancia en la sociedad actual, por decirlo así, en la sociedad electrónica actual. Bueno, con esto termina la explicación. Muchísimas gracias.